Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Semana de la Divulgación Científica, que el día de hoy nos acompaña la doctora Socorro Montaño Rodríguez, quien el día de hoy nos va a presentar el tema cognados y falsos cognados, así como empleabilidad y el inglés en Baja California. Antes de darle la palabra a la doctora Socorro Montaño, deseo dar una pequeña semblanza de su trayectoria. La doctora Socorro Montaño Rodríguez es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Tiene licenciatura en Filosofía de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras por el College of St. Mark and St. John y la Universidad de Exeter, Inglaterra. Cuenta con 33 años de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y en las áreas de investigación educativa, en licenciatura y en posgrado. Es profesora e investigadora, autora del libro Cognados y falsos cognados, su uso en la enseñanza del inglés, editor y coautor de libros a nivel nacional en la temática de estudios sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en México. La doctora Montaño ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre temas de internacionalización, política lingüística y enseñanza de lenguas. Le damos una muy cordial bienvenida a la doctora Montaño. Muchas gracias, doctora Laura. Es un placer y un honor estar aquí. Bueno, primeramente a todos muy buenas tardes. Vamos a platicar un poquito sobre la investigación que estoy realizando relacionada con los cognados y falsos cognados. Y bueno, platicarles que yo estoy trabajando la lingüística aplicada, es decir, las problemáticas que se encuentran en el uso del lenguaje con respecto a la enseñanza de idiomas. Mi línea de investigación es el uso de las similitudes lingüísticas de los cognados como parte integral de las personas cuando ellos tienen que accesar al idioma nativo para aprender una segunda lengua. Eso es algo muy, muy importante, jóvenes, porque de repente sí se escuchan personas que dicen, es que yo no puedo aprender inglés o no puedo aprender otro idioma extranjero, estoy negada, ¿no? Pero, sin embargo, a veces hay unas críticas con respecto a que por qué no podemos accesar nuestro lenguaje nativo. Entonces, yo en lo particular, todo lo que baso mis investigaciones es en las ventajas que tiene el idioma nativo, sobre todo cuando comparten las mismas familias. En este caso, la familia lingüística, en el caso que yo manejo, es la familia lingüística indoeuropea. Entonces, de eso se trata esta investigación. Esta investigación se realizó, todavía no está publicado, estoy en la parte del análisis de datos, y el objetivo general de la investigación fue identificar la forma en que la enseñanza y el reconocimiento de los cognados en el enfoque léxico favorecen el aprendizaje del español en un estudiante brasileño que habla portugués, obviamente. Diseñé un curso de 12 semanas utilizando material auténtico. A mí me gusta muchísimo cuando doy este tipo de cursos, que le estaba enseñando español en este caso, utilizar textos que son auténticos totalmente. Utilizo poemas, utilizo cuentos, utilizo material que encuentro en algún restaurante, algún menú, todo lo que es, por ejemplo, en un momento dado de turismo. A ellos les gustan mucho los extranjeros porque les das material auténtico que tiene que ver con los lugares donde pueden ellos conocer, ya sea en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y este alumno particularmente venía por parte del programa de los Rotarios. Los Rotarios tienen un programa de intercambio y entonces uno de los requisitos que ellos tienen que cubrir es que el estudiante que viene aprenda español, tenga un curso. Entonces esta era la segunda ocasión que me invitaban para ver este curso, nomás que en esta ocasión era solamente un estudiante. Ahorita les voy a platicar sobre otra investigación, pero que fue con 4 estudiantes. Y el enfoque en el que lo realizó fue mixto. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, utilizo un modelo de la enseñanza léxico en este caso, en esta investigación. Esto tiene 3 etapas, la etapa de observación, la de hipótesis y la de experimentación. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque de esta manera, utilizando este método de enseñanza léxico, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar, hacer predicciones y experimentar por sí mismos el lenguaje. Recuerden que lo que yo les estoy enseñando son textos en el idioma meta, en el lenguaje meta, ya sea, en este caso, lo hice en español, porque este estudiante era de Brasil, pero también lo hice en la otra investigación que ahorita les voy a platicar en el 2009 con el inglés. Entonces son los idiomas que yo manejo. Entonces, esa es la forma en que lo hacemos. Bueno, vamos a hablar un poquitito, según Aguirre, sobre lo que es el vocabulario léxico o las unidades léxicas, porque es el término que vamos a estar utilizando.
Recordemos que son los equivalentes más sencillos, en este caso, las unidades léxicas de una lengua, y es el conjunto de palabras que pueden ser simples o complejas, ¿no? Yo empiezo con las simples, con palabras solas, y después ya las voy haciendo más complejas hasta llegar a lo que son frases, oraciones y textos completos, ¿no? Y lo que hago siempre es una alineación léxica de pares, y ellos me ayudan a hacer esta búsqueda de similitud de bases de datos, ya sea en el momento en que se las presento y ellos las realizan, o las crean cuando ellos hacen sus propios textos en la parte de producción escrita. Y bueno, estas unidades léxicas o palabras, tenemos todas esas que están ahí, tenemos 24 que se las estoy mostrando porque voy a hacer un ejercicio con ustedes. Y bueno, está discípulo, parte, día, pensando, que, debía, pensar, planos, para, casa, no, sabía, contempla, negativos, etc., ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen de particular estas palabras? Todas las entendemos, ¿verdad? Las 24 palabras les quedan muy claras. Y aparentemente son en español, pero aparentemente, porque las palabras son en portugués. Y entonces, aquí les enseño el texto, y en este caso, con mi estudiante, lo hice con el español, con el texto en español. En este caso lo estoy haciendo con ustedes con el texto en portugués. ¿Por qué? Porque quiero que de alguna manera experimenten el modelo de lenguaje léxico y que por favor me lean este texto. Van a decir, doctora, yo no sé portugués. Ok, vamos a ver si es correcto. Vamos a ver si no sabes portugués. Ahora bien, muchos de ustedes pudieron descifrar el contenido del mensaje. Y algunos de ustedes en un momento dado dijeron, no, pues yo no sé portugués, y viene el bloqueo mental de que yo no sé portugués. Sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad para que se le presente un texto y pueda hacer estas transferencias léxicas como parte de la conciencia lingüística que debemos de tener. Es decir, a mayor conocimiento de una lengua, de la lengua nativa que uno tiene, mayor conocimiento que puede tener en la segunda lengua o en la lengua nativa. Nada más es cuestión de tener conciencia de que estas palabras existen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver ahora sí, la lectura. El discípulo al maestro. He pasado la mayor parte de mi día pensando en cosas en las que no debería pensar, deseando cosas que no debería querer, haciendo planes que no debería hacer. El maestro invitó al discípulo a dar un paseo por el bosque cerca de su casa. En el camino, señaló una planta y preguntó si el discípulo sabía lo que era. Belladona, dijo el discípulo, puedes matar a cualquiera que se coma sus hojas, pero no puede matar a quienes simplemente la contemplan, dijo el maestro. Del mismo modo, los deseos negativos no pueden causar mal si tú no te dejas seducir por ellos. Entonces, vamos a ver el texto, que es la parte, recuerden, que les estoy presentando el texto, la parte de observación del modelo, observación, hipótesis y experimentación. Y ahora sí, vuelvan a leer. En el momento que ustedes tienen una conciencia lingüística, que es la parte donde les mostré que las palabras eran en portugués, que es 24 palabras de 97 que tiene el texto, es mucho más sencillo poder entender el texto, a pesar de que ustedes no conozcan el idioma o no lo hayan aprendido. Esa es la maravilla que tenemos cuando nosotros hacemos conciencia lingüística y transferencia léxica. Entonces, tenemos que ver el idioma nativo como una ventaja ante lo que es aprender una lengua meta, siempre que estas lenguas pertenezcan a la misma familia lingüística, en este caso a la indoeuropea. ¿Okay? Entonces, ¿qué encontré en este primer análisis que hice? Porque obviamente analizo todos los textos que produce mi alumno o que yo le presento.
En la clasificación de este texto de 97 unidades léxicas, encontré 21 cognados exactamente iguales. Y digo encontré, pero también lo hicimos conjuntamente. Pero en este caso, bueno, fue para que ustedes lo vieran, ¿no? Un falso cognado, que es planos, que para nosotros en español serían planos de arquitectura, pero en el caso del el portugués es planos como planes. Cognado con variación con morfema, en debía, que es la parte de la V, y cognado con nombres propios, que es la planta que ven ahí, la belladona o belladona en portugués, ¿no? Entonces, esto es análisis preliminar de lo que nosotros, de análisis que hago cuando estoy haciendo este tipo de investigaciones. Y bueno, también es importante considerar que existe, de acuerdo a Corder, una clara relación entre la velocidad de adquisición de una lengua de origen y lo que se llama distancia lingüística. ¿Qué quiere decir? Que entre más alejado de las raíces se encuentre un idioma con otro, más difícil o más fácil va a ser aprender la lengua meta. O sea, en el caso del portugués y en el caso del español, tienen una distancia lingüística menor que, por ejemplo, en una lengua como el inglés, en una anglosajona. Sin embargo, sí existe esta situación en la que de todas maneras se puede hacer esta transferencia léxica positiva, pero siempre tenemos que recordar que hay que tener cuidado con la sobreproducción en la utilización de cognados. Les voy a platicar por qué. En un estudio que hice en el 2009, mis estudiantes en el grupo control, en el experimental y en tenía los dos grupos control y el experimental. El experimental estaba fascinado con los cognados y después querían todas las palabras hacerlas cognados. Entonces también hay que tener cuidado en cómo presentamos los cognados y la forma en que la introducimos, porque en este caso recuerdo muy bien que en una de las clases tuve que modificar unas de las estrategias, ¿no? Pero aquí lo importante es que entendamos que los cognados son nuestros amigos y entonces no nuestros enemigos. Y que sí, los falsos cognados van a producir errores, pero la mayor parte de los cognados, por ejemplo, en inglés y en español que encontramos, son cognados, son 20,000. Y ustedes saben que en este caso son muchísimos cognados que los tenemos que utilizar, pero tenemos que estar conscientes, y una de las cuestiones que más he encontrado es que la pronunciación afecta mucho. Por eso muchas personas pueden leer el idioma, pero no lo hablan, porque en el momento en que lo leen, el cognado está ahí y entonces el proceso de lectura del estudiante es muy correcto porque lo entiende, pero en el momento de producirlo, recordemos que tenemos las habilidades productoras y las habilidades receptoras. Las receptoras van a ser escuchar, como ahorita me están escuchando ustedes, y leer. Estamos recibiendo la información. Y las productoras, nosotros tenemos que producir el lenguaje. En este caso, vamos a hablar o vamos a escribir. Entonces, esas productoras son las que a los estudiantes de repente les cuesta más trabajo, porque para poder desarrollarlas en forma correcta, tenemos que primero aprender a escuchar y leer. O sea, esas receptoras, ¿no? Que nos dan las bases para poder producir. ¿Okay? Y bueno, el análisis de contenido, ¿cómo lo realizo? Bueno, en este caso fue un cuantitativo con el cómputo de frecuencias, con los datos duros que obtengo de lo que es los textos que le presento al estudiante. Y el cualitativo es diferente, porque lo utilizo en la entrevista a profundidad que le realicé al final del curso. Y entonces, aquí lo que busco son categorías y códigos con respecto a las respuestas que él me da. También es muy importante para mí comentarles que pueden utilizar en el análisis de contenido una forma manual o una computerizada. Y va a depender de qué tan amplios son sus textos. Si los textos son cortos, pueden hacerlo en forma manual con un lápiz, con una transcripción, con un documento Word, y es manejable la información. Pero si ya son textos mucho más amplios, pues ya se recomienda que utilicen un software como el Envivo, el Atastigo, el Transana, ¿no? Entonces, la única desventaja es que hay que saber cómo utilizarlos, hay que capacitarse en este tipo de programas, y es mucho más fácil sacar los códigos y las frecuencias porque te los da automáticamente, ¿no? Pero esto lo utilizamos cuando los textos son muy amplios. ¿Qué más encontré en esta investigación? Bueno, de acuerdo al emprendiente, los cognados facilitaron su aprendizaje de la lengua meta. Es uno de las cuestiones que él me comentó en la entrevista. También él comentaba que era muy importante la pronunciación, porque a veces no las distinguía. Entonces, al leer, a él le gustaba mucho tener listas de palabras después del texto. Hagan de cuenta que él hacía como una listita y ponía el portugués y ponía español. Y me preguntaba mucho cómo pronunciarlo en español. O sea, había muchas ocasiones en las que me decía, es que es igualito, pero la pronunciación es muy diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que él
hacía mucho y bien curioso porque hacía anotaciones, ¿no? en su cuaderno, ¿no? de los cognados. Desde el inicio, el estudiante, cuando le presenté los cognados, para él fue como una revelación, porque él dijo, yo no sabía que había tanta similitud entre los dos idiomas. Y una de las cuestiones que también es que él consideró y comentó que era súper importante que desde el inicio del curso se le habían presentado los cognados. Otra de las cuestiones ya que he encontrado es que hay que tener una conciencia del uso de los cognados cuando se está enseñando el idioma. ¿Por qué? Porque si no, no activamos esta conciencia lingüística que todos tenemos y tenemos que tener la capacidad de poder reconocer el contexto en el cual está escrito este texto y también el cotexto. Es decir, cuando estamos viendo un texto, las palabras que vienen antes o después. Recordemos que esta conciencia lingüística, cultural awareness que todos tenemos, es entre mayor sepamos este conocimiento que ya poseemos de la lengua, va a ser mejor la percepción y la sensibilidad que vamos a adquirir. Por eso hay personas que no nada más aprenden un idioma como muchos días, sino otro y otro y otro. Y eso tiene que ver con estas estrategias que ellos han utilizado para aprender el segundo o el tercer idioma, ¿no? Y hay otras personas que no activan esta conciencia lingüística o esta transferencia y entonces les cuesta un poco más trabajo. Pero hay que tener esta sensibilidad para entender que tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, les voy a platicar nada más un poquito de la evolución de mis investigaciones porque van a decir, bueno, tiene una investigación 2006-2009, fue un estudio cuantitativo, pero para que vean cómo van evolucionando las investigaciones. Tuve 3 grupos, un grupo experimental y 2 de control. En el 2016 tuve 4 estudiantes, hice un estudio mixto y fueron de Francia, Polonia, Brasil e Italia. Lo que encontré en ese es que la polaca era la que más dificultad tenía porque encontraba pocos cognados en español, pero encontraba muchos en inglés. Entonces, el inglés nos sirvió como una lengua puente entre lo que era el polaco y el español. Entonces, fue muy interesante ese ejercicio que hice con ella, porque ella aprendió cómo hacerlo, ella sabía también inglés y pues fue muy sencillo. En cambio, recuerdo muy bien que la italiana casi no sabía inglés y entonces ella se basó mucho más en el español y a la que más fácil se hizo siempre fue la brasileña. ¿Por qué? Porque el español y el portugués comparten 25,000 cognados, no mucho más que en el español, 5,000 más, ¿no? Bueno, y en el 2020 es el estudiante que les estoy comentando, mi alumno Víctor. ¿Okay? Este es mi libro y bueno, aquí se los comparto porque pues, de alguna manera es importante que el conocimiento que nosotros, las investigaciones que realizamos, se conozcan. La realidad es que nosotros investigamos precisamente para resolver problemas. Yo siempre he pensado que si utilizáramos este conocimiento, las personas no tendrían tanto miedo de aprender otro segundo idioma. Pero muchas veces el hecho de que es como una negación, ¿no? De que no es que yo no sé y nunca voy a aprender y estoy negada y tenemos personas, no importa la edad, hay gente que es adulta y dice que nunca va a aprender inglés y en cambio hay jovencitos que también, entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el hecho de que tú quieres aprender y que entiendas que tu primer idioma te va a servir para el aprendizaje del segundo, ¿no? Y se encuentra, esto lo sé gracias a mi querido amigo el doctor Toledo, que un día, hace años, me dijo que estaba publicado en la red, y se encuentra publicado en Ciclos y Tendencias. Ustedes nada más le dan clic a estos ciclos y van a encontrar todo el libro en forma electrónica, entonces, y también está en Amazon, pero yo les recomiendo que lo vean en lo que es Ciclos y Tendencias. Entonces le agradezco a mi amigo que me ha dicho que estaba y me dio muchísimo gusto que ya alguien había tenido esta cuestión de ponerlo en electrónico. Algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hacemos investigación necesitamos tener este conocimiento con respecto a nuestros pares y nosotros apoyar la formación de futuros doctores o maestros o estudiantes de licenciatura que hacen sus tesis. Estos son algunos de los ejemplos que yo tengo, les puse algunos nada más de cómo mi tesis, en este caso mi trabajo de investigación, mi libro, ha sido citado en España por la doctoranda Jo Wingen, en una tesis doctoral. Ella se basó en la parte de cómo los falsos amigos o españoles, estudiantes de español como lengua extranjera. Pero se fijan, ella se basó en los falsos amigos. Después la otra tesis doctoral es de Barcelona, España, de la Universidad de Fabra, y ella también, los falsos amigos y su concienciación lingüística. Volvemos al error, ¿no? Y la tesis de maestría de la Universidad Javeriana de Colombia, ella sí fue más el reconocimiento de los falsos cognados a través del enfoque léxico. Y ella menciona como parte del estado del arte que ella
incluye en su tesis, me cita y creo que ella resume en forma muy interesante el trabajo. Dice, en su trabajo evidencia que pocas veces se le da la atención necesaria a la inserción explícita de los falsos cognados en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera, lo que genera que en cierta medida se pueda ver afectado el proceso de aprendizaje de la lengua meta y a su vez se afecta la competencia comunicativa del aprendiz. Creo que señaló en forma muy clara los hallazgos que yo tuve en ese momento y los remitió, se fijan después de, sigue siendo, después de 7 años, en este caso mi libro o la investigación que yo realicé sigue siendo actual y sirve como parte del estado del arte, en este caso de estos estudiantes. Y les voy a enseñar un ejemplo de algo que me llamó muchísimo la atención y nada más lo estoy poniendo como ejemplo porque aquí están mis estudiantes, que es la cuestión que les digo que necesitan ustedes resumir, porque tampoco se trata de escribir todo lo que en un momento encuentran. Esta fue otra cita de otra... Doctora Montaño, en 2 minutos. Sí, doctora. Y aquí lo que hizo esta persona es que increíblemente escribió casi todo la parte de la investigación, da referencia a las observaciones de clase, a los docentes y también el trabajo que se hizo con el grupo experimental. Gracias, doctora. Y bueno, recordemos que tenemos que trascender y por eso es muy importante hacer redes. Aquí les voy a enseñar, aparte de tener mi línea de investigación individual, tengo la línea de investigación con mis colegas, en este caso con el grupo de investigación conformado por nuestro líder académico, el doctor Toledo, la doctora Isela López y el doctor Naún Sampieri. Estos son los libros que hemos trabajado en los años 2016, 2018 y 2020. El primero es impreso y los segundos son libros que son electrónicos y pueden tener ustedes acceso a ellos. Este es el otro investigación que realizamos, ya por parte del grupo de investigación. Y bueno, encontramos aquí cuestiones muy interesantes que ustedes pueden accesarlo aquí para que vean cuál es la importancia de que se necesita, según los empleadores, se necesita egresados que tengan un nivel de comunicación en 2 aspectos, que se comuniquen en forma avanzada, en forma oral, el 53.7% de sus empleadores están solicitando eso, y el 78% menciona que es importante comunicarse de manera escrita. ¿Y cómo quieren? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que quieren que puedan comunicarse a través de correos, mensajes y redacción de manuales, oficios escritos, pero también que puedan tener conversaciones con clientes, videoconferencias y presentaciones orales en negocios, ¿no? Entonces, es un alto porcentaje. Nos están pidiendo los empleadores que tengamos un alto nivel de inglés, nuestros egresados. Recordar que el ser investigador es una responsabilidad que tenemos que seguir actualizándonos y que el conocimiento avanza, no podemos quedarnos atrás. ¿Qué sigue mi siguiente proyecto? Nuestro siguiente proyecto, bueno, realizar la historia de la Facultad de Idiomas y la Enseñanza de Lenguas y Traducción en Baja California. Darle este honor a nuestra fundadora, que lamentablemente ya falleció, que se fundó el centro. La Facultad de Idiomas es producto del Centro de Idiomas de 1974. Y en 2024 vamos a cumplir 50 años de historia. ¿Y por qué es importante la historia? Porque Gratz nos dice que la historia es cada vez necesaria para formar personas con criterio. Si no formamos, si las personas no conocen la historia, de dónde provenimos, qué he hecho, nuestros errores y nuestros aciertos, las personas no van a tener un criterio. Entonces, si necesitamos que se conozca de dónde provenimos, cómo estamos aquí. Y eso es lo que pretendemos con esta reseña histórica. Y para finalizar, una cita de Fernando Savater, que lo adoro y lo amo, y es: ¿cómo puede instruirse a alguien en conocimientos científicos sin tener en cuenta los valores tan humanos como la curiosidad, la exactitud o el deseo de alcanzar la verdad? Yo, queridos estudiantes, de veras los invito a que tengan esta curiosidad sobre el conocimiento, que quieran investigar, que tengan estos deseos de aportar y de aportar a la sociedad para resolver problemas. Y ustedes lo pueden hacer desde sus áreas, desde el área de la educación, desde el área de la traducción. Lo importante es que lo hagan, porque finalmente lo que queremos siempre es construir una sociedad más justa, más equitativa, con más valores humanos y resolver problemas de nuestra sociedad. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Montaño. La verdad, creo que, y más creo la última parte, sí nos invita mucho a la reflexión, ¿no? Espero que los estudiantes estén escuchando esta presentación y que les haga hacer esa conciencia, ¿no? De involucrarse más en esta cultura investigativa, donde realmente la investigación que se haga es precisamente para eso, para resolver una problemática de lo que encontramos nosotros en nuestra sociedad.
Aquí hay felicitaciones, doctora Montaño. Que muchas felicidades, le dice el doctor José Cortés. Todavía tenemos unos minutos para algunas preguntas, algún comentario. ¿Alguien? No veo preguntas. No sé, doctora, que quiera puntualizar en algún otro tema, en lo que surge alguna pregunta o comentario. Yo creo que algo que es muy importante en relación a la enseñanza y aprendizaje de un idioma es que muchas veces nos basamos en esta parte, ¿no? Del texto y necesitamos sacar al estudiante del libro de texto nada más. Yo recuerdo muy bien que cuando hice esta investigación con las 4 estudiantes que les comenté, la francesa, la italiana, la polaca y la portuguesa, una vez les puse un roleplay, porque bueno, pues es una técnica, ¿no? Y entonces les dije, van a hablar de esto y van era como una simulación, ¿no? Como hacemos. La primera pareja lo hizo, pero la segunda pareja, que era la portuguesa con la italiana, volteó y me dijo, no, mejor no podemos platicar. O sea, ella tenía este sentido de que no tiene sentido si es como pretending, ¿no? O sea, yo no quiero un roleplay, yo quiero mejor hablar. Y entonces le dije, ok, perfecto, entonces, ¿qué temas vamos a hablar? Y entonces los temas los pusimos en el pizarrón y el tema era qué hicimos el fin de semana, qué fue lo que más me gustó de los lugares a que visité, etc. Les pusimos una serie de preguntas porque ellas tenían esta necesidad de explorar el lenguaje, pero en forma real y auténtica. Y muchas veces eso no, en el salón de clases a veces, porque es natural, utilizamos ciertas técnicas donde no incorporamos estos elementos reales, donde hacemos referencia a cosas de Mexicali o de lo que ellos conocen. Entonces traer el idioma a ellos, pero que tenga significado para ellos, ¿no? Que tenga significado lo que están comentando y platicando y que no sean en un momento dado esas simulaciones. Pero bueno, eso me pasó con la estudiante que se animó, ¿no? Así es, doctora Montaño. Siendo interesante esa parte. Siguen las felicitaciones a quienes hacen la reflexión de que eso también los ha motivado para esforzarse más en el aprendizaje de idiomas. Hay una pregunta del doctor Toledo. ¿Cuándo iniciará el proyecto de la reseña de la historia de la enseñanza de lenguas y traducción en Baja California? Queremos comenzarlo el año que entra, en el 2022. Esa sería la idea. Muy bien, y sí. Y sí, muy relevante, efectivamente, porque de esta manera los estudiantes y hasta nosotros como académicos y más los de nueva incorporación también van a conocer esta historia de cómo surgió la Facultad de Idiomas y cómo se ha ido consolidando a través de los años, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues más en tu caso, porque pues por la trayectoria que has tenido en la facultad y tantos años aquí, ¿no? Sí. Muy bien. No, les invito, ahí en el chat se puso el enlace para que registren su asistencia a este evento. Así es que, por favor, que no se les pase, continúen las felicitaciones. También la doctora Lili Martínez menciona que ese es un importante proyecto para celebrar a la Facultad de Idiomas. También envía muchas felicidades. Y pues, no sé, comenta, me pareció bastante interesante el cambio que hubo entre la percepción del texto en portugués antes y después de identificar los cognados y después, ¿no? Yo también precisamente cuando vi el texto, yo creo que mi conciencia lingüística está muy enfocada a la gramática, porque dije, ay no, pues ahí hay una palabra que tiene faltas de ortografía. Mi conciencia lingüística es muy gramatical. Muchas felicidades, continúen. Hay otra pregunta. ¿Usted considera que los procesos mentales que llevan a cabo los estudiantes derivados de la implementación de cognados en la enseñanza de lenguas son similares a los que se vieron en el test de Book, aquel donde un niño aplicó sus conocimientos básicos de su idioma en palabras inexistentes? Lo más probable es que sí, porque finalmente, aunque el niño las palabras no las conocía, él lo que hizo fue transferir lo que conoce del idioma. No conozco ese test de uno, o sea, pero la realidad es que vamos a hacer transferencia de lo que nuestro cerebro conoce. Entonces, probablemente por eso lo implemento. Muy interesante, le voy a buscar esa investigación.
Muy bien, pues con esto, pues dándole las gracias creo que ese ha sido un excelente cierre de ahora de la Semana de la Divulgación Científica, que fue una semana exhaustiva para todos, pero creo que también muy productiva, porque hubo mucha participación, tanto de alumnos como igual académicos, colegas, dentro y fuera de la Facultad de Idiomas. Pues agradeciéndoles también a todos los estudiantes, a todos los que han estado presentes aquí y a todos los que hicieron posible que se realizara, ¿no? Por esta disposición que han tenido por realizar este tipo de evento académico. Pues a mí nada más me resta más que darles las gracias y despedirlos y esperamos que próximamente tengamos otra sesión como esta, que hay muchas cuestiones más que explorar y Muchas profundizar. gracias. Un Sí. abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches, Buenas saludos. noches. Bye bye.